Buenas tardes con todos, estimados artesanos. Reciban un cordial saludo de la Oficina de Comercio, Turismo, Energía y Minas del Gobierno Regional del Callao. No sé si se me escucha a gusto. Sí, Luis, fuerte calado. Listo. Hoy tenemos el agrado de presentar el taller de iconografía Chalaca, justamente para los artesanos. Este es un esfuerzo en conjunto con la Dirección Desconcentrada de Cultura y el Gobierno Regional del Callao, y tiene como finalidad brindar a los artesanos un conjunto de imágenes históricos, además de los hallazgos arqueológicos ocurridos en nuestro primer puerto del Callao. Permítame ceder el uso de la palabra al licenciado Pablo Flores Delgado, jefe de la Oficina de Comercio, Turismo, Energía y Minas, quien les brindará unas breves palabras de introducción. Adelante, licenciado Pablo. Gracias, Luis. Muy buenas tardes con todos los participantes. Muy buenas tardes, Augusto. Una vez más, un gusto tenerte acá como un colaborador y como un aliado estratégico. Para todos ustedes, la bienvenida a esta capacitación. Vamos a tratar temas extremadamente importantes para poder potencializar nuestras labores económicas y simplemente dejar en la conducción a Luis, agradecer también a Luis por todo el profesionalismo evocado y la preocupación que tiene con todos los artesanos. Para la Gerencia de Desarrollo Económico es importante que mantengamos siempre este tipo de diálogo y concertación de ideas, y más aún, ¿no?, conocimientos nuevos para que nos sirva para una reactivación adecuada y verdaderamente que se siente en la región. Lo dejo con la conducción, Lucho. Muchas gracias por el pase. Estaré pendiente de la participación de cada uno de los que hoy estamos acá convocados. Muchas gracias, licenciado. Para continuar con este taller, entonces cedo el uso de la palabra al licenciado Augusto Zavala, quien es un especialista de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Callao. Él estará a cargo del denominado para los artesanos. Adelante. Ok, muchas gracias Luis. Quiero en nombre del Ministerio de Cultura agradecer una vez más a los amigos del Gobierno Regional del Callao por invitarnos a participar en esta segunda charla sobre iconografía Chalaca. Hace ya algunos días atrás, algún tiempito atrás, tuvimos una primera charla sobre historia del Callao, dirigida a todos ustedes, amigos artesanos, en las cuales surgieron algunas preguntas relacionadas con mayor documentación sobre iconografía, sobre dibujos, sobre imágenes, que podrían ayudarlos a ustedes a representar esta identidad y todo este acervo chalaco en sus trabajos. Si en algún momento tienen ustedes alguna duda, alguna pregunta, por favor, siéntanse en la confianza de hacerla. Me gustaría que fuese más que una ponencia, pues un diálogo entre nosotros. Y también me gustaría saber un poco más qué tipo de actividad artesanal realizan con el objetivo de poder buscar mayor ilustración para realizar el trabajo que ustedes desarrollan. También quisiera agradecer que puedan apagar sus micrófonos. Se está acoplando algún ruido. Creo que también ya algunos asistentes a este Zoom han hecho mención a ello. Muchas gracias por apagar sus micrófonos, pero si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor háganla y me gustaría, como les vuelvo a repetir, que esto sea un conversatorio más que una charla. También quisiera indicarles que hace muy poco tuve una reunión junto con otros trabajadores de la DDC Callao con funcionarios del Ministerio de Cultura, entre los cuales se encontraba la señora Soledad Mujica, que es la directora de Patrimonio Inmaterial en el Ministerio de Cultura. Ella estaba enterada de esta charla, del contenido de la charla pasada y del contenido de esta charla, felicitó la iniciativa e indicó que para ella va a ser muy grato que para la próxima versión de Rurakmaki
presencial se pueda tener la presencia de alguno de ustedes que ya hayan incorporado algo, no todo obviamente, pero algo de iconografía chalaca en los trabajos que ustedes realizan. Y también Pablo, también Luis, me dijo ella que por favor les dé el recado que para el Ministerio de Cultura sería sumamente grato el poder realizar, bajo las coordinaciones obviamente con el gobierno regional del Callao, un Rurakmaki regional. Un Rurakmaki en algún espacio que ustedes consideren, justamente con la participación de todas las personas que nos acompañan en estas charlas y las que se puedan sumar en futuras charlas, y realizar un Rurakmaki regional con ese mismo nombre, con la logística que tiene y el know-how que tiene el Ministerio de Cultura, y poder generar pues algunos ingresos para los amigos artesanos que residen aquí en el Callao. También recordarles a los amigos del gobierno regional del Callao que la charla anterior y la de hoy son complementarias sobre un solo tema, que es historia. En algún otro momento, cuando ya veamos algunos resultados de que estas charlas están siendo plasmadas en el trabajo de los amigos artesanos, tal vez podamos tener algunas otras charlas sobre tradiciones, sobre festividades, sobre anécdotas chalacas. Por ejemplo, es muy rico el diálogo y las anécdotas que existen de cómo nació el grito Chimpún Callao, de cómo nació la palabra Callao, por qué nosotros somos chalacos y no somos callahuenses o callahuinos, ¿no? Entonces yo creo que esas otras charlas se podrían dar en otros momentos cuando ya veamos que este trabajo de comunicar a todos ustedes la iconografía existente en nuestra región está siendo representada en sus trabajos. Como ya les dije, esta charla, este conversatorio, espero yo que sea un conversatorio, es complementario al anterior, va a ser un tanto más corto, porque lo que voy a hacer es mostrarle un poco de justamente iconografía de la que sea de la existente sobre el Callao. Veamos. A ver, tengo un problema técnico, mil disculpas. Ahí estamos. Entonces, como la mayor cantidad de preguntas que Luis ha recibido ha sido acerca de la iconografía existente en los sitios arqueológicos encontrados en el Callao, quisiera decirles que la vedette, por llamarla de alguna manera, de la iconografía chalaca, le pertenece a una huaca llamada la Huaca Culebras, que como ya lo habíamos indicado, es una huaca que se encuentra en el distrito de Ventanilla, que se desarrolló, que le perteneció a la cultura Lima. La cultura Lima es una cultura muy poco conocida, ¿no? Estoy totalmente seguro de que todos aquellos que tengan más de 30 años no la han estudiado en el colegio. No era una de las culturas muy conocidas en esa época, pero en los últimos años esta cultura ha dado algunos vestigios tan importantes como por ejemplo Pachacamac, esa huaca que encontramos nosotros muy cerca a la Universidad San Marcos, las huacas que se encuentran dentro del Parque de las Leyendas y obviamente Huaca Culebra que se encuentra aquí en el Callao, pertenecieron a la cultura Lima. Tal vez el sitio arqueológico más estudiado de la cultura Lima es Huaca Puyana. Huaca Puyana, como ustedes saben, se encuentra en el distrito de Miraflores. Es una de las huacas modelos en relación a su desarrollo desde el punto de vista de que ahí está interviniendo el gobierno municipal. Esa es una huaca que depende del gobierno municipal con la asesoría técnica del Ministerio de Cultura. Pero algo importante es que esa huaca, que como ya les vuelvo a repetir, Huaca Puyana, en el distrito de Miraflores, es la huaca de la cultura Lima que se encuentra en mejor estado de conservación, con estudios muy avanzados, con descubrimientos cada cierto tiempo. Tiene un museo de sitio, pero toda la iconografía que se exhibe en ese museo de sitio es de la cultura de la Huaca Culebras, es decir, es de nuestra Huaca, ¿no? Es decir, la iconografía encontrada en nuestra Huaca es tan importante y mucho más rica que la encontrada en la propia Huaca Puyana, ¿no? Entonces,
Dicho esto, ya saben que la parte importante de esta conversación va a centrarse acerca de la cultura Lima, concretamente Huaca Culebras. Ya saben ustedes que esta huaca se desarrolló entre el año 100 y el año 700 de nuestra era. Indudablemente, eso sin pensarlo dos veces, la iconografía más importante de la cultura Lima es la que ustedes están viendo en este momento en pantalla, que es fragmentos de un friso de unos aproximadamente 30 metros de largo, encontrada aquí en el Callao, que es el mural de barro más grande encontrado en la costa central. Tenemos los chalacos el orgullo de que se encuentra aquí en nuestro espacio geográfico. Y en la parte superior pueden ver ustedes cómo se encontró ese mural, ¿no? Como les vuelvo a repetir, es un mural muy grande, aproximadamente 30 metros de largo. Hay unas serpientes entrelazadas, algunos seres antropomorfos. Por ejemplo, aquí con el cursor estoy señalando a un personaje que lo pueden ver ustedes luego en esta otra representación aquí abajo, ¿no? Aquí abajo, este es un personaje. Luego estas cabecitas que vemos acá son unas serpientes que las vemos luego acá, y este es un ser antropomorfo también que se encuentra en este mural de la cultura Lima. Este diseño, por si acaso, se repite a lo largo de los 30 metros de este mural, ¿no? Es una lástima que por motivos de seguridad y porque aún no se han derivado los fondos necesarios, este mural en la actualidad ha sido nuevamente tapado para evitar que se deteriore por diversos motivos, ¿no? Pero va a ser realmente hermoso cuando este mural pueda ser desenterrado de manera permanente y exhibido para orgullo de todos los chalacos. Entonces, pero esta es la iconografía más conocida de Huaca Culebras, una de las iconografías más importantes de la cultura Lima. Obviamente se encuentra aquí en el Callao, y este es la recreación tal cual. Estos espacios blancos que ven ustedes en la parte inferior son espacios que obviamente por el paso del tiempo ya no se encuentran en el friso, digamos que se han desprendido, pero lo que encuentran ustedes en ese diseño, que es la copia de la imagen superior, es una reconstrucción. No es una reconstrucción, y esa es la imagen principal de Huaca Culebras. Los colores predominantes en esta huaca es el rojo, el ocre, el crema, el negro, el blanco. Inclusive hemos encontrado paredes pintadas de blanco en la cultura Lima. En esta siguiente diapositiva pueden ver ustedes ya un dibujo que utilizamos nosotros en el Museo de Sitio que se encuentra en Huaca Culebras. En Huaca Culebras hemos hecho nosotros, gracias a la colaboración de algunos mecenas interesados en la cultura aquí en el Callao, hemos hecho un museo de sitio, un centro de interpretación en la propia Huaca, y una de las paredes de este centro de interpretación reproduce esa imagen que ustedes ven ahí abajo en esa diapositiva, ¿no? Es una suposición de cómo consideramos nosotros que los habitantes de la cultura Lima crearon este mural. Les soy totalmente sincero, no sé si dentro de nuestros amigos artesanos tenemos alguien que haga mates burilados o que haga retablos, pero para mí sería realmente grato el poder ver un retablo que cuando yo lo abra pueda ver a estos personajes creando este mural, que para nosotros los chalacos debe ser sumamente importante y representativo, ¿no? Entonces esa es una imagen nuestra como gestores culturales, cómo proyectamos debió haber sido creado y realizado ese mural de Huaca Culebras, ¿no? Ahora ya estamos viendo un poco más de cerámica de la cultura Lima. Como ya les había indicado, la cultura Lima se desarrolló en un periodo relativamente largo, ¿no? Del siglo, del año 100 al año 700 de nuestra era. Obviamente, como toda sociedad, en ese periodo hubieron modas, es decir, toda la iconografía, todos los diseños,
todas las formas utilizadas por la cultura Lima en esos 700 años de su existencia no fue uniforme, hubieron periodos. Algunos historiadores, algunos arqueólogos dividen eso en 7 periodos, otros más moderados los dividen en 4, otros mucho más moderados los dividen en 2. Para no hacer muy largo el tema, nosotros por motivos didácticos los vamos a dividir simplemente en dos periodos. Uno de ellos es el que están viendo ustedes representado en estos ceramios, que se conoce como el nombre de entrelazado o interlocking en inglés. ¿Por qué interlocking? Porque el principal investigador que estudió esta huaca es un inglés llamado Patterson, entonces le puse el nombre de interlocking. Pero interlocking, ¿qué cosa es? Entrelazados, entrecruzados. En esta época de la cultura Lima, lo que vamos a ver son nuevamente representaciones de serpientes, representaciones marinas y representaciones geométricas. Por eso es característico este primer periodo. Y esos mismos seres, esas mismas imágenes que están en la huaca, en el mural de Huaca Culebras, está siendo representado en sus ceramios, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, 2 ceramios. Uno de ellos vemos uno que tiene gollete estribo corto con asa puente, pues y en el otro vemos un cuenco preciosísimo, de un color muy lustroso, muy brilloso, una cerámica muy fina, en donde vemos a estas serpientes entrelazadas y en donde prima pues el color rojo, el color ocre, el color crema, el color blanco, ¿no? Interlocking, una de las fases de la cultura Lima. Este es uno de los ceramios más representativos de esta parte de esta cerámica. En el mismo periodo también encontramos estas otras cerámicas, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí una cerámica de forma lenticular, ese es el nombre que se le da a esta cerámica de aquí, ¿no? Por la forma de lenteja que tiene. Nuevamente, asa puente, golletes largos. Nuevamente podemos ver a las serpientes entrelazadas. Nuevamente vemos los colores predominantes de la cultura Lima. Y luego vemos a este ser que está aquí, en la parte central, lo vemos con algunas modificaciones en este otro cuenco, ¿no? Aquí ya vemos que hay una presión o una presencia más fuerte del color marrón. Algunos investigadores, algunos arqueólogos indican que el color original, que es el color rojo o el color ocre, fue utilizado como base y sobre ese se pintaron estas líneas negras, estas líneas blancas. Otros investigadores en otros periodos han encontrado cerámicas que es completamente al revés, es decir, que pintaron la cerámica de color blanco y sobre ella le dieron el color ocre o el color rojo, ¿no? Pero lo que me gustaría que ustedes puedan apreciar es estos personajes mitológicos o estos personajes entrelazados, estas serpientes, estos peces entrelazados se vuelven a repetir en la cerámica, ¿no? Aquí nuevamente vemos ya una cerámica menos delicada que la anterior. Esta es una cerámica muy fina, muy hermosa, muy bien cuidada. Aquí ya vemos una cerámica no tan cuidada, pero volvemos a ver a estas serpientes entrelazadas, esos elementos geométricos que también se vuelven a repetir en la cerámica. En algunos casos vemos una presencia más fuerte del color rojo, del color ocre, en otros vemos una presencia del color blanco mucho más preponderante, ¿no? Vemos ojos cuadrados en algunos peces vemos ojos trapezoidales en donde se les ha pintado una niña, es decir, el punto central de los ojos, en el otro no. Todavía está en estudio los motivos por qué hay esas diferencias. La explicación más simple podría ser moda, pero en algunos casos las investigaciones de los arqueólogos señalan que hubieron otros motivos por los cuales existen estas ausencias, ¿no? Aquí vemos otra cerámica. Nuevamente vemos aquí una cerámica menos cuidada que la anterior en relación al acabado, pero nuevamente vemos
el color rojo y las serpientes entrelazadas. Y este fragmento de que está aquí, que tiene forma de corazón, que es una verdadera belleza, de estos hemos encontrado ya varios. En esta parte de aquí, ustedes pueden volver a ver a las serpientes entrelazadas, en esta parte de acá. ¿No? Es una pena que no hayamos encontrado el ceramio completo. Aquí vemos nuevamente a estos seres antropomorfos, en esta oportunidad ya con ojos redondos, ya no con ojos cuadrados, sino con ojos redondos. Y en estos vemos ojos redondos y ojos cuadrados, ¿no? Esta es una belleza de cerámica en realidad, ¿no? Esta es otra. Aquí ya vemos un trabajo mucho más cuidado, un trabajo mucho más pulido. El color base es el color original de la terracota, de la cerámica, y sobre ella se han pintado en colores negro y blanco. Nuevamente este ser mitológico. Este ser que ustedes ven acá está representado acá. Está representado acá. Y este de acá ya es un ser que no lo hemos encontrado en el mural. Se parece más bien mucho más a seres encontrados en huacas del norte del Perú. Hay que tener en consideración que en el último periodo de la cultura Lima se observa que hubo una influencia de otras culturas que se desarrollaron en periodos más o menos homogéneos a la ella, ¿no? Como la cultura Moche y la cultura Wari. Tal vez ese sea el motivo por el cual este ceramio, este cuenco que vemos en la parte izquierda, tiene un ser antropomorfo que se parece un poco a los seres encontrados en las huacas del norte del país. Aquí nuevamente vemos otros ceramios de la cultura Lima. El del lado izquierdo nuevamente tiene esa forma lenticular, gollete azapuente con golletes altos. En el otro vemos un cuenco es importante señalar que en este cuenco que ven ustedes en la mano derecha, lo que hemos encontrado han sido pequeños fragmentos, es decir, fragmentos chiquitos. Concretamente lo que se ha encontrado es la parte que ustedes ven en esta imagen, que es toda esta parte, digamos, decorada. Esta parte que ustedes ven de color marrón claro, y la parte de atrás, por si acaso, son partes que no se han encontrado, es decir, forman parte del trabajo de restauración o de consolidación de fragmentos que nosotros en la DDC Callao le hemos dado a esos pequeños fragmentos, ¿no? Eso también nos hace reflexionar un poco que muchas veces nosotros vemos a personas que cuando van a estos sitios arqueológicos que todavía se encuentran sin cercar, se llevan estos pequeños fragmentos que en realidad no les sirven de nada, pero nosotros los especialistas cuando consolidamos esos pequeños fragmentos ya podemos darnos cuenta de la forma que tuvo ese ceramio en el momento en el cual fue creado. Entonces las partes encontradas, bueno, acá por ejemplo se encontró el ceramio completo en el lado izquierdo, pero en el lado derecho solamente se encontraron pequeños fragmentos que cuando los hemos consolidado pues nos da la volumetría original que tuvo el ceramio cuando se elaboró allá por el año 100, por el año 700 de nuestra era. Nuevamente vemos, este es un ceramio preciosísimo, el de la mano izquierda. Nuevamente vemos forma lenticular, gollete, haz estribo, azapuente. Nuevamente vemos a esos seres, a esas serpientes, a esos peces entrelazados, esas figuras geométricas que se suman a estos seres. En este platito que vemos acá se presenta una cosa extraña, porque este plato que lo hemos encontrado fragmentado, pero que lo hemos logrado consolidar, este plato tiene nuevamente la decoración como la pueden ver ustedes, nuevamente los colores ocre, crema, blanco, negro, las serpientes, las formas geométricas, pero el diseño está dentro del plato. En la parte de afuera del plato no hay nada, es decir, está la cerámica cruda, tal cual, ¿no? Toda la decoración, que es una decoración muy rica, muy hermosa, un preciosísimo ceramio es el que ustedes están viendo en la mano izquierda, toda la decoración encontrada está dentro del ceramio.
No hay nada fuera del plato, es decir, en la parte posterior del plato no hay absolutamente nada, todo está en la parte interior. Y aquí ya también se las voy a pasar a Luis para que se las haga llegar. Ya aquí hay unos diseños ya realizados por los arqueólogos, en donde podemos ya ver cómo ha sido el diseño utilizado en los ceramios encontrados, ¿no? En la parte de arriba solamente se encontró un pequeño fragmento en donde ya pueden ver ustedes en una forma más clara a esas serpientes que tienen formas escalonadas, ¿no? En estos casos vemos una serpiente que tiene forma, su cuerpo es una especie de escalera, ¿no? Su cabeza es una forma triangular, eh, y los ojos son rectángulos, si se dan ustedes cuenta, ¿no? En la parte de abajo también vemos la cabeza de esa serpiente nuevamente que se repite con los diseños geométricos, y en la parte derecha ya ven ustedes nuevamente la cabeza de la serpiente o de los peces, con algunos elementos geométricos que decoran el plato. Aquí, nuevamente, este es el diseño hecho por los arqueólogos sobre ceramios encontrados. Nuevamente, este ceramio de aquí, o este personaje en el cuenco inferior izquierdo, no lo hemos encontrado en el mural. No obedece al mural, y como les vuelvo a repetir, se parece muchísimo a culturas que se desarrollaron en el norte del país y a huacas encontradas en el norte del país, ¿no? Aquí, por ejemplo, también ven ustedes nuevamente a un ser que no lo hemos encontrado en nuestro gran mural de 30 metros de largo, y que se parece mucho a otros frisos encontrados en otras partes de otras culturas completamente diferentes, ¿no? Y acá también hay un tema importante que me gustaría que puedan considerar ustedes. Aquí también lo único que se ha encontrado es un pequeño fragmento que luego nos damos cuenta cuando los especialistas hacen el diseño, que ese pequeño fragmento obedecía a un ceramio que tenía una forma globular, una forma de botella, ¿no? Aquí vemos otros diseños de diferentes cuencos encontrados de la cultura Lima, ¿no? Acá hay uno que parece una pequeña cruz, no sé si se han dado cuenta, ¿no? Una pequeña cruz sobre este personaje. Sí lo hemos encontrado en el friso de Huaca Culebras. Estos de aquí también los hemos encontrado en el friso de Huaca Culebras, lo que podría dar a entender que estos elementos no eran elementos utilitarios, sino tal vez puedan ser elementos de ofrenda, ¿no? Eso también es un tema que todavía nosotros nos encontramos en estudio. Aquí vemos a las pequeñas serpientes, son fácilmente identificables en el diseño de la parte izquierda, y en el de la mano derecha ya se encuentran elementos mucho más geométricos, que son algo elemental de la cultura Lima. Aquí vemos otros diseños del plato. Por ejemplo, en la parte superior podemos ver un dibujo de un cuenco que tenía solamente un filo decorado, ¿no? Y todo lo demás estaba en su color natural, en su color ocre. En la parte de abajo vemos nuevamente el diseño de un plato donde, como les vuelvo a repetir, en estos platos la decoración la hemos encontrado dentro del plato, en la parte interior del plato. En la parte de afuera del plato no se ha encontrado ningún tipo de decoración, está tal cual con sus colores originales del barro, de la terracota, ¿no? Y nuevamente aquí vemos estos seres, estas serpientes, estos peces entrelazados, estas formas geométricas, muy característico de la cultura Lima. Bueno, hasta aquí la parte geométrica y la parte de peces y de serpientes de la cultura Lima. También hemos encontrado otras formas en la cultura Lima, ¿no? Por ejemplo, hemos encontrado estos son cuencos mucho más grandes, por si acaso, ¿eh? Son cuencos que deben tener más o menos 1 metro de alto. Hay uno de ellos que se exhibe justamente en nuestra sala de interpretación, ahí en la propia Huaca Culebras, y aquí vemos olas de mar,
¿no? Y otro elemento importante en la cultura Lima es que involucra puntos, ¿no? Tal vez la diapositiva no permita ver, pero en la imagen de la mano derecha, que tiene forma de olas, el diseño central, la parte interior tiene puntos blancos, ¿no? Que también es un elemento muy característico de la cultura Lima. En la parte superior vemos una especie de borlas, de orlas, ¿no? Y que también tienen puntos blancos en la parte central. Y el ceramio de la mano izquierda, la foto que les muestro aquí en la mano izquierda, pues tiene también estos diseños de olas, pero no tiene ese acabado, ¿no? Motivos, tal vez tiempo, o tal vez ese era el diseño que quería darle el artista, en fin, interpretaciones hay muchas. Pero esto es otra, no se ha encontrado tanto como las serpientes y los peces, pero esto también es algo que le pertenece a la cultura Lima, elementos entrelazados. También hemos encontrado en la cultura Lima elementos marinos, ¿no? Estos son dos ceramios preciosísimos de la cultura Lima que se exhiben en Huaca Pucllana. Encontramos los peces, como el que vemos aquí en la mano izquierda. Peces, no creemos que sean tiburones porque no es una zona de tiburones la nuestra, aunque algunos investigadores le dan ese nombre. Pero la cabeza sigue siendo, parece que es una especie de intermedio entre un periodo y el otro, ¿no? Porque la cabeza sigue siendo esa cabeza de serpiente que hemos visto, pero el cuerpo y otra iconografía encontrada alrededor obedece a peces. Los lobos marinos que son tan comunes en nuestras costas, y nuevamente la serpiente, ¿no? Acá hay una serpiente que, este cerámico es muy bonito porque en vez de asas tiene a dos lobos marinos, uno está aquí y el otro está al otro lado, y en el medio hay una serpiente, lo cual también nos llama mucho la atención porque esta zona del Callao no era una zona muy conocida de serpientes, ¿no? Aquí vemos el otro periodo de la cultura Lima. Aquí ya vemos una presencia más de figuras geométricas. Y aquí se notan los puntos, mucho más claros se notan los puntos que estaban representados en el ceramio anterior de olas. Estos son cuencos mucho más pequeños, deben tener unos 15 centímetros más o menos, no son tan grandes como los otros que tenían un metro aproximadamente, son cuencos mucho más pequeños, pero vemos que se reproduce los diseños, ¿no? Son figuras geométricas, nuevamente color negro, color blanco, color crema, color ocre, ya no tanto el rojo, y aquí en el otro cuenco vemos nuevamente los puntos. Acá no son tan visibles, no sé si ustedes lo puedan ver, pero por ejemplo en esta parte de la diapositiva de la parte derecha se pueden ver los puntos, no sé si la diapositiva se pueda ver con mayor claridad, ¿no? Aquí vemos nuevamente ya la presencia, ya no de las serpientes entrelazadas, de los peces, sino de figuras geométricas, ¿no? Este es otro periodo de la cultura Lima, estos dos cuencos superiores, este que les estoy mostrando con el cursor y el otro pequeño deben tener unos 10 centímetros. Este cuenco mucho más grande de forma globular sí debe tener más o menos un metro de largo, ¿no? Y aquí ya vemos figuras geométricas. Un cuenco globular, no muy común, ¿no? Yo personalmente no he visto muchos de la cultura Lima, nuevamente figuras geométricas donde se adorna solamente la parte de arriba, ¿no? La parte de abajo del cuenco no tiene ningún tipo de decoración. Y aquí, este otro cuenco, sí ya vemos nuevamente estas figuras geométricas y estos puntos blancos, ¿no? Que es un periodo de la cultura Lima. Acá también vemos unas olas en este cuenco, en la parte inferior, vemos las olas, y las olas están decoradas con estos pequeños puntos blancos. Aquí nuevamente, por si acaso, esta parte que ustedes ven aquí, que es de color marrón más claro, es cerámica actual, porque este también ha sido un fragmento de cerámico que nosotros ya hemos logrado consolidar, ¿no? Volvemos a más ceramios con figuras geométricas. Este cuenco de acá tiene decoraciones inclusive en la parte superior, es una belleza de cuenco, ¿no? Es de colores crema, ocre, marrón, acá hay marrones mucho más fuertes, ocres, una combinación
realmente preciosa por parte de la cultura Lima. Y aquí algunos dibujos que también se los voy a pasar a Luis, en las cuales ya los dibujantes, los arqueólogos han hecho una representación ya a lápiz de cómo pudieron haber, no, de cómo son los diseños de la cultura Lima de este periodo. No sé si se dan cuenta, pero este diseño de acá parece el logotipo de una marca de autos moderna, ¿no? De una marca japonesa de autos moderna. Muy, muy, muy parecido, casi idéntico, ¿no? Aquí vemos, bueno, como los diseños de la cultura Lima, de este periodo donde hay mucha más figuras geométricas, ¿no? Son los dibujos que hacen los arqueólogos para poder tener una apreciación mucho más clara de la forma de los diseños. Pero muchas personas piensan que la cultura Lima tuvo solamente estos elementos fácilmente reconocibles como utilitarios o de culto. No, también hubieron algunos elementos escultóricos. Este ceramio de aquí, preciosísimo, por ejemplo, también le pertenece a la cultura Lima. Nuevamente, acá hay gollete estribo, azapuente, en donde han sustituido un gollete por una preciosa figura de un loro, ¿no? Forma lenticular, nuevamente, color ocre, color crema, negro, las figuras geométricas, hasta en la azapuente se han dado el detalle ellos de hacer el diseño de la azapuente, de hacer estas figuras geométricas. Un tema importante es que el loro no es una ave oriunda del Callao ni de la costa limeña. Eso demuestra que hubo un intercambio de la cultura Lima con otras culturas existentes en otros espacios geográficos de Callao. Lo que sí hemos encontrado en Huaca Culebras, en la huaca que se encuentra aquí en el Callao, son plumas de loros y de guacamayos, ¿no? Entonces, esas plumas encontradas con estos ceramios encontrados no es que demuestren que en algún momento existió guacamayos y loros en el Callao, sino que demuestran que hubo un intercambio comercial y ustedes comprenderán que cuando habían pues estos intercambios entre estos grandes señores de estas épocas prehispánicas, ofrendaban cosas que eran muy bonitas, muy vistosas, y obviamente regalarle a un señor de una cultura lejana, de un pueblo hermano, lejano, regalarle pues un loro, un guacamayo debe haber sido algo muy, muy representativo para ese momento, ¿no? Entonces ese es un preciosísimo ceramio de la cultura Lima. Aquí vemos otros ceramios de la cultura Lima, son felinos, es el mismo, por si acaso, solamente que tienen formas, las fotografías lo ha hecho de formas diferentes, ¿no? Vemos acá un felino, un poco gordito el felino, que tiene también diseños geométricos como decorando su cuerpo, ¿no? Azapuente, gollete estribo, una preciosa figura de la cultura Lima. Y sí ya es un elemento más nuestro, sí es un ave marina de la cultura Lima, que está en su color original, y sobre el color original se han hecho algunos dibujos, perdón, concretamente puntos de color negro, ¿no? Azapuente, gollete estribo, una preciosa figura de la cultura Lima. Entonces, con esto, queridos amigos, les he querido hacer un rápido recuento de las características más importantes en relación a forma, en relación a iconografía de la cultura Lima. Algo muy poco conocido de esta cultura es lo que les estoy mostrando en este momento, ¿no? Que también tuvieron una cerámica escultórica con una calidad muy, muy alta. Como todos ustedes son artesanos, también quisiera indicarles que nosotros en la DDC Callao lo que hacemos es un trabajo también de acercamiento y concientización. No sé si lo mencioné en la conversación pasada, pero nosotros antes de comenzar a acercar este sitio arqueológico, antes de comenzar a hacer los trabajos de investigación, antes de comenzar a limpiarlo, lo que hicimos fue un trabajo de acercarnos a los colegios de la zona, es decir, a los colegios que estaban en la zona de la Huaca, para que los
alumnos nos ayudasen en el efecto multiplicador. Es decir, un alumno que habla con orgullo de su huaca, que ellos son los herederos de estas culturas milenarias que a pesar del paso de los siglos siguen todavía en pie y que ahora es la responsabilidad de ellos el cuidarla, el preservarla, y que cuando ellos sean autoridades de sus distritos, de la región, pues inviertan en la recuperación de su huaca. Para nosotros nos parece importante que ellos se concienticen sobre ese tema y que puedan hablar con sus padres y con sus abuelos, y que ya sea un tema familiar el hecho de preservar la huaca. Pero lo que también nos ha agradado muchísimo, amigos artesanos, es que cuando nosotros hemos ido a hacer estas charlas a estos colegios de la zona, los alumnos de cuarto y quinto de secundaria, estoy hablando de antes de pandemia, utilizaron muchos de estos elementos, sobre todo estas culebras entrelazadas, para hacer pines, para hacer polos, para hacer algunos elementos, y de esa forma venderlos y hacerse de dinero para su fiesta de promoción, ¿no? Y es algo que a nosotros nos pareció realmente importante, porque esa es la forma adecuada en la cual la gente se tiene que apropiar del elemento. Es decir, aquí no le tienen que pedir permiso al Ministerio de Cultura, a nadie. Es decir, existe el mural, te doy, así como a ustedes en este momento le dimos en ese momento algunos diseños, y los chicos comenzaron a hacer polos, comenzaron a hacer pines, comenzaron a hacer llaveros, posavasos, y comenzaron a vender esos elementos para hacerse de dinero para su fiesta de promoción. Nos pareció magnífico, como yo ya les he dicho, o como nosotros en el Ministerio de Cultura repetimos, a nosotros la palabra turismo, la palabra negocio, la palabra comercio no nos molesta, no es nuestro tema. Es decir, no es el tema del Ministerio de Cultura ni el generar comercio, ni el generar turismo, es generar identidad y respeto hacia nuestro pasado. Pero si ustedes generan y hacemos esa sinergia, y si ustedes generan ingresos, a nosotros nos parece perfecto, nos parece algo muy adecuado, ¿no? Entonces, quería compartirles con esto antes de pasar a un comentario que vi por ahí sobre el textil de la cultura Lima. Vuelvo a pasar estas diapositivas que a mí me encantan. Estas son unas imágenes que las van a poder ustedes encontrar en la Huaca Pugliana. Ahí van a poder encontrar un poco de los colores que utilizaba la cultura Lima en sus vestimentos. Hay unos colores azules, hay algunos colores por lo tenue, tal vez podríamos decir que son celestes, hay grises, hay verdes, hay pardos, hay todas las tonalidades de rojo en la vestimenta encontrada en la cultura Lima. Y yo no sé qué piensen ustedes, ¿no? Pero a mí no me molestaría tener un polo idéntico a estos diseños, a estos colores, ¿no? Y sobre todo estamos en el Callao. Y les recuerdo a ustedes, amigos, que el color de fondo de la bandera del Callao es celeste, ¿no? Y ese celeste es el que vemos aquí. Miren, yo no sé si fue casualidad, no estoy seguro que fue casualidad, pero miren cómo es el destino. Es decir, lo encontrado de la cultura Lima es el mismo color que hoy los chalacos tenemos en nuestra bandera, ¿no? Entonces aquí vemos unos diseños horizontales, también los hay verticales, como les vuelvo a repetir, azules, en varios tonos, celestes, en varios tonos. Sí, esto por si acaso está en la Huaca Pugliana, en Miraflores. Diseños horizontales, diseños verticales, en fin. Es un poco de lo textil encontrado y que le pertenece a la Huaca Pugliana, pero que le pertenece todo esto a la cultura Lima. Todo esto le pertenece, por si acaso, a la cultura Lima. Y aquí, darle a ustedes, tal vez también pueda ser algo de inspiración. Algunos amigos dibujantes nos han ayudado a representar cómo debió haber sido la vida de los habitantes de la cultura Lima. Ahí vemos, pues, a algunos habitantes de la cultura Limas, en sus trabajos de pesca, en sus trabajos de creación de cerámicas, de alfarería, ¿no? Entonces estos son unos dibujos que también se los pongo a su disposición, que tal vez pueda servir de diseño
Soy sincero, a mí me encantaría abrir un retablo en algún momento y encontrar algo de esto en este retablo, ¿no? Aquí vemos también un poco de la cultura lima y la actividad de pesca que realizaban. Hay un tema que es importante, la cultura lima, según algunos historiadores, algunos investigadores, algunos arqueólogos, incluyó algunas técnicas como por ejemplo el brocado, ¿no? O también el estampado, es decir, estampaban en la tela algunos diseños. Eso no se encontraba en el Callao, se ha encontrado en algunas huacas de Lima, pero fue una técnica que le perteneció a la cultura lima. Y algo que también sí se ha encontrado aquí en el Callao es que utilizaron los juncos. No sé cuántos de ustedes vivan en Ventanilla, pero en Ventanilla tenemos uno de los humedales más importantes del país, en donde hay una presencia de junco importante. Esos juncos fueron utilizados por los habitantes de la cultura lima que residían aquí en el Callao antiguo, por llamarlo de alguna manera, para hacer sus cestos, para hacer sus techos, para hacer redes, para hacer también chicras. Chicras eran unas especies de bolsa, como unas redes a las cuales les metían piedras y las utilizaban como ofrendas. Es decir, en vez de usar ladrillos, usaban estas bolsas llamadas chicras llenas de piedras y con ellas comenzaban a construir algunas construcciones, ¿no? Entonces, también son estos algunos diseños, algunas imágenes que se las pongo a su disposición para que puedan servir de inspiración, pero es inspirarse, ¿no? Yo creo también que el trabajo de ustedes como artesanos está muy, muy cerca al trabajo del artista, y el artista es una persona que investiga, y entonces esto puede ser el inicio de algunas investigaciones propias de ustedes en donde se puedan ilustrar un poquito más acerca de la cultura lima. Si bien es cierto, esta iba a ser solamente una charla sobre iconografía de la cultura lima, quisiera también volver a repetir algunos elementos importantes de otros momentos históricos del Callao, que también me encantaría puedan ser representados en sus mates burilados, en sus retablos, en sus estampados, ¿no? Creo que es importante dedicarle un tiempo a algún trabajo a los pitipiti. Recuerden ustedes que los pitipiti fueron este grupo de pescadores que se encontraban en varias zonas del Callao, en La Punta, en Chicuito y en otros espacios, porque hubo un pitipiti joven y un pitipiti viejo, que desaparecieron con el terremoto de 1746, todos sus rastros, pero hay documentos de la época que indican que cuando Francisco Pizarro llegó aquí a esta zona del Callao Central, ¿no? A esta zona que conocemos como la zona monumental ahora del Callao, encontró a este grupo de pescadores llamados los pitipitis, ¿no? Entonces este es un dibujito que es un niño que nos gusta muchísimo, ¿no? De cómo pudo haber sido el trabajo de los pitipit, ¿no? Luego, lo que sí hemos encontrado mucho ha sido mapas de la época, ¿no? Este es un mapa de la época que claramente indica algo que también indiqué en la conversación pasada, es que Lima es la capital, o fue la capital del Virreinato del Perú y la actual capital del Perú, por una serie de motivos, ¿no? Sus ríos, sus valles, y principalmente por la zona de la costa que tiene el Callao, ¿no? Y en la visión de la época, esta zona de U es la forma que privilegió a este espacio geográfico para que Francisco Pizarro considerara fundar la capital de su virreinato en la actual ciudad de Lima, ¿no? Entonces, es un mapa muy antiguo que nos da más o menos la idea de cómo tenían los españoles la visión de que era el puerto del Callao. Inclusive miren cómo escribían la palabra, ¿no? Callao de Lima, así se escribía en esa época, así se le consideraba al puerto del Callao, ¿no? Aquí vemos un dibujo de Guamán Poma de Ayala, ¿no? Nuevamente, perdón, un dibujo de Guamán Poma de Ayala en la mano izquierda de la diapositiva, en la cual vemos nuevamente estas formas de U's que se le dan en varios momentos al Callao, ¿no? Y ahí Guamán Poma la llamaba la ciudad de la Villa del Callao, ¿no? También sería lindo que esto pueda estar representado en alguno de sus trabajos. Y vemos aquí en este otro dibujo cómo veían los antiguos habitantes de Lima la zona del Callao. Esto que ustedes ven aquí en
en esta imagen, el Callao antes estaba amurallado, no tenía estas murallas. Muy poca gente lo sabe, pero el Callao antes estaba amurallado y la parte que ven ustedes aquí arriba ya es la ciudad de Lima, ¿no? Esta es la ciudad de Lima, esta es la ciudad del Callao, lo que está amurallado. Obviamente la expansión urbana hizo que esa muralla desapareciera, así como desaparecieron las murallas en la época de 1900 de la ciudad de Lima, ¿no? Entonces, esto también sería lindo que pueda ser representado en alguno de sus trabajos. Nuevamente, aquí vemos Puerto del Callao del Perú, así se le llamaba a este mapa. Aquí nuevamente vemos las murallas que rodeaban a la ciudad del Callao de esa época. Nuevamente aquí ya vemos la forma en U que tenía el puerto, o la visión, ¿no?, que tenían los españoles de la forma en U que tenía el puerto del Callao, ¿no? Y este es un diseño mucho más moderno del enorme comercio que tuvo el Callao. Algo importante que mencionar sobre el Callao es que desde que el Callao nació como puerto del virreinato hasta la actualidad, sigue siendo el primer puerto del país, ¿no? Espero que Chancay no nos quite ese título, ¿no? Pero desde que se creó el puerto del Callao por parte de los españoles hasta la actualidad, sigue siendo el primer puerto del país, y esta imagen nos puede dar un poco la idea del gran tráfico de mercancía que tuvo en algún momento el Callao, ¿no? Aquí vemos otra imagen, un grabado de la época de la colonia que nos daba una idea de la importancia de la cantidad de barcos que llegaban al puerto del Callao trayendo productos y llevándose otras cosas que ya sabemos qué cosa eran, ¿no? Otro tema que también podría ser interesante que se pueda representar en los trabajos que ustedes tienen es que debido a la importancia del Callao como puerto, los más importantes piratas de la época, es decir, todo aquel pirata que se jactaba de ser un pirata importante, estuvo en el Callao, pasó por el Callao, robaron en el Callao. Eso es uno de los motivos también por los cuales el Callao tuvo esas murallas, ese cerco, ¿no?, para evitar que los piratas llegasen a la ciudad de Lima, ¿no? Inclusive hubo un pirata holandés, Hermitage, era su apodo, que bloqueó por varios meses el Callao y murió de disentería, y que está enterrado junto con varios de sus hombres en la isla San Lorenzo, ¿no? Entonces, esa también podría ser una imagen que pueda servirle a ustedes para representar en sus trabajos y que pueda ser interesante también para el turista. Otro tema importante que podría ser mencionado por ustedes es que Lima, la ciudad de Lima, tiene todavía muchos tesoros de la época virreinal, ¿no? Hay muchas casonas, muchas iglesias, hay mucho material construido en pie en la época virreinal. En el Callao, desgraciadamente, no. Nosotros, los chalacos, tuvimos una serie de terremotos. Algunos de ellos fueron seguidos por maremotos, casi todos en el mes de octubre, ¿no? El más importante de ellos fue uno del 28 de octubre de 1746 que destruyó totalmente la ciudad del Callao. Es decir, todas las construcciones coloniales que existían hasta ese momento fueron destruidas por el terremoto y posterior maremoto del año de 1746. Lo único que quedó en pie fue la cripta, que luego se volvió iglesia de Nuestra Señora, de Carmen de la Legua, ¿no? En algunos casos el mar llegó hasta ahí. Es lo único que quedó en pie de esa época, ¿no? Aunque luego fue reconstruida, pero... Y el Real Felipe, por si acaso, fue construido un año después, ¿no? Entonces el Real Felipe, digamos que no sufrió ese gran maremoto de 1746 porque simplemente no existía. Es más, el virrey José Antonio Manso de Velasco, fruto de ese maremoto y terremoto que destruyó totalmente la ciudad del Callao,
existían 5.000 personas, de las cuales solamente quedaron vivas 200, ¿no? Imagínense la magnitud de ese maremoto, es que da la orden de construir el Real Felipe, en donde actualmente se encuentra, ¿no? Y otro dato importante en relación al Real Felipe es que el Real Felipe, desde su creación y desde su puesta en uso hasta la actualidad, sigue siendo un punto de defensa nacional, es decir, ahí hay dotaciones del ejército listos para atender al Perú de una forma militar cuando sea necesaria. Hay mucha gente que piensa de que el Real Felipe en la actualidad es un museo. El museo es una parte muy chiquita, muy pequeña en realidad, de todo lo que es el Real Felipe, ¿no? Acá también hay algunos diseños de cómo los barcos se adentraron hacia el Callao, ¿no? Hay que recordar que algunos barcos terminaron encallados en lo que actualmente es el mercado central del Callao, inclusive hay una imagen del Callao, perdón, hay un mascarón de proa, ese es el nombre, que antes se exhibía en Colón, ya no lo veo, una pena, y otro en el mercado central, e inclusive se hizo una cruz con maderas de un barco que llegó hasta lo que actualmente es la avenida Fawcett, ¿no? Entonces, con barcos que llegaron ahí, inclusive uno de estos barcos, en una de estas imágenes, trasladaba a la imagen del Señor del Mar, que es el patrono del Callao, ¿no? Que terminó encallando ese barco junto con su mercadería, donde estaba la imagen del Señor del Mar, en lo que actualmente es el Hospital Sabogal del Callao, ¿no? Entonces, imagínense la destrucción. Sí, exactamente, en el mercado Colón Gonzalón. Gracias por se me fue el dato. Y bueno, acá hay una imagen más de lo destructivo que fue ese terremoto, ¿no? Entonces, las zonas que nosotros tenemos ahora y que conocemos como Callao Monumental o la zona monumental del Callao, es una zona posterior a esa, ¿no? Son finales del siglo XIX, en realidad, todas esas construcciones, ¿no? Y algo que también yo los invito a ustedes, amigos artesanos, a que puedan considerar, como ya les dije, el Real Felipe. El Real Felipe en realidad tiene una historia interesantísima. El Real Felipe fue el último espacio en donde flameó una bandera virreinal española en absolutamente toda América, ¿no? Porque el último grupo de españoles que todavía pensaban que podían recuperar el virreinato del Perú se refugió en el Real Felipe y flamearon una bandera española hasta el año de 1826. Es decir, la última bandera española virreinal que flameó en América, no en el Perú, en toda América, fue aquí en el Callao, en el Real Felipe, ¿no? Y como ya lo mencioné en la charla pasada, el Real Felipe pues ha defendido la Constitución y la legalidad de varios presidentes. Entonces sería muy interesante que sus torreones, que sus cúpulas, que sus calles, que sus esquinas puedan ser representadas. Aquí, por ejemplo, vemos un muy bonito diseño que lo hizo un artesano del Callao. Disculpen, no conozco, fue un regalito que me hizo que el gobernador tuvo la gentileza de hacerme ya hace algún tiempo, pero yo creo que este hermoso diseño junto con otros podrían ser representados en sus cerámicas. Ese precioso torreón del rey que vemos en la fotografía debería de estar en alguno de los souvenirs que ustedes puedan ofrecer a los turistas, ¿no? Otra cosa que también debería de estar representado en su iconografía son estas imágenes del combate del 2 de mayo, ¿no? Por ejemplo, si bien es cierto, esta es una pintura de lo que fue el combate del 2 de mayo de 1866. El combate del 2 de mayo, como ya lo mencioné en la charla pasada, en realidad fue el deseo de España de recuperar sus colonias en América. Es decir, ese fue el verdadero deseo de esa expedición española que vino a hacer trabajos científicos. No, ya está probado históricamente, tanto aquí en el Perú como en España, que el real deseo de esa supuesta flota científica era recuperar sus colonias en América, ¿no? Y que
obviamente los chalacos defendimos, los chalacos y obviamente también los militares defendieron la independencia, si se dan ustedes cuenta, del continente, porque si hubieran logrado ganar los españoles en el combate del 2 de mayo, hubieran vuelto a tomar al Perú como virreinato y eso hubiera sido un elemento para que luego intenten recuperar sus colonias en otras partes de América. Traducción: el Callao sella la independencia continental y después de este combate recién el Perú y España cambian embajadores. Imagínense la importancia. Entonces, el combate del 2 de mayo es importante no solamente para el Callao, no solamente para el Perú, sino para absolutamente todo el continente, porque se sella se pone fin a ese deseo español de recuperar, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay unos cuadros muy hermosos que narran el tema del combate del 2 de mayo, también hay algunas fotografías de la época, ¿no? Por ejemplo, esto que ven ustedes acá y que luego sirvió de modelo para hacer un monumento en la punta, como lo he leído por ahí en un mensaje, es una fotografía de la época. Es una fotografía de la época y esto también podría terminar pues en algún diseño de alguno de los trabajos de ustedes, ¿no? Aquí vemos el Cañón del Pueblo junto con una carpa, ¿no? Estas son fotografías de la época. Aquí nuevamente vemos al Cañón del Pueblo que se exhibe ahora a entradas del museo del submarino Actao, que es un muy bonito museo. Quien no lo ha visto, lo invito a que lo vea, es preciosísimo, ¿no? Entonces, este cañón también puede terminar en alguno de sus ceramios, ¿no? En fin, aquí hay otras imágenes. Esas son fotografías. Bueno, la de abajo es un dibujito, ¿no? Pero las que les he mostrado son fotografías de cómo los chalacos defendimos la independencia del continente. Y aquí está. Este es el Cañón del Pueblo, el que ustedes han visto aquí, acá. Este de aquí es este que está acá, ¿no? Que también podría terminar en algún trabajo artesanal. Y el que está aquí abajo es el monumento que está al inicio de la punta, que habla también del combate del 2 de mayo, ¿no? Entonces, otro tema importante también que podría ser representado en los trabajos de ustedes es la batalla de Miraflores. ¿Por qué la batalla de Miraflores? Porque en la batalla de Miraflores, como lo expliqué en la charla pasada, hubieron dos batallones, uno guarnición de marina, conformado por marinos chalacos, y otro guardia chalaca, el batallón guardia chalaca, ¿no? Por eso tenemos esa avenida tan importante aquí en el Callao, llamada Guardia Chalaca. Entonces, ese es un cuadro de la época, perdón, es un cuadro que narra ese enfrentamiento, y acá tenemos algunas fotografías justamente de Guardia Chalaca, ¿no? Entonces, estos son algunas fotografías que podrían ser también utilizadas por ustedes para sus trabajos. Y para terminar, me reitero, señores, en lo que le he dicho. Para nosotros los chalacos, las piedras de la punta son benditas. Y esas piedras también podrían ser un bonito recuerdo para algunas personas que visitan el Callao, terminando pues con algún diseño, alguna artesanía, algún trabajo por ustedes. Y bueno, con esto yo he terminado. Yo le voy a pasar estas diapositivas a Luis y decirle pues a Pablo esa propuesta que tiene de la sede central del Ministerio de Cultura de poder realizar un Rural-Maqui regional aquí en el Callao. Sería la primera vez que se hace un Rural-Maqui con todo el know-how del Ministerio de Cultura, usando el mismo nombre, ¿no? Con todo lo que ello pueda significar, utilizar un Rural-Maqui con artesanos chalacos, donde se puede incluir un poquito de esta iconografía chalaca, y luego invitar a alguno de ustedes a que pueda formar parte de los expositores que de manera anual se reúnen en ese Rural-Maqui que todos los años organiza el Ministerio de Cultura, ¿no? Entonces, bueno, para mí ha sido muy grato el poder compartir con ustedes esta segunda charla. Espero que muy pronto pueda yo poder observar algún trabajo de ustedes en donde algo de esta iconografía se vea representada. Si alguno de ustedes tiene alguna idea, quiere mayor detalle,
por favor, nuestro correo es callao@cultura.gov.p. Estamos para servirlos, para atenderlos. Y realmente como chalaco a mí me encantaría que algún mate burilado, que algún de retablo, que alguna de las piezas que ustedes realizan pueda tener algo de la iconografía de la Huaca Culebras, algo sobre el Real Felipe, algo sobre estas batallas o estos acontecimientos que se han desarrollado aquí en el Callao. Muchísimas gracias. No sé, Luis, si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que compartir. Para mí va a ser grato el poder hablar con nuestros amigos artesanos que nos acompañan el día de hoy. Agradecerte, Augusto, por el taller que nos has dado, por los innumerables acontecimientos y motivos que puedan inspirar a los artesanos y nos inspiran a nosotros, los del Callao, ver esto que justamente tenemos mucho potencial, ¿no? Podemos ser una región geográficamente muy chiquita comparado a otras regiones del país, pero tenemos mucha historia, muchos acontecimientos que han marcado la historia y el acontecer cotidiano de la ciudadanía del Callao, las cuales pueden ser motivos de inspiración para justamente a cada uno de los artesanos y infinidad, para cada uno de los artistas y profesionales que desean investigar más en el Callao, ¿no? Tenemos una pregunta que nos hacen, es que si en el sitio arqueológico Culebras se han hallado algunos textiles, nos hacen esa consulta. No sé si nos podrías dar mayores alcances al respecto. Sí, hemos encontrado textiles, redes más que textiles, ¿no? Hemos encontrado muchas redes de diferentes tamaños, de diferentes formas. Hemos encontrado también muchas chicras. Chicras son bolsas hechas con junco, por si acaso, ¿no? Otra cosa que podríamos hacer, Luis, Pablo, tal vez con este grupo organizado que tienen ustedes de artesano, tal vez en algún momento podríamos, obviamente con todas las medidas de seguridad, hacer un recorrido físico por estos sitios arqueológicos, es decir, que vean en físico 2 o 3 huacas y puedan conocer en vivo y en directo los colores de los ceramios que hemos encontrado, ¿no? Los trabajos de excavación que seguimos haciendo en Huaca Culebras, es el único lugar donde estamos haciendo en este momento trabajo de investigación. Todavía no hay trabajos de puesta en valor. Espero que en algún momento podamos con el gobierno regional hacer algún trabajo de puesta en valor. Lo que estamos haciendo nosotros por ahora son trabajos de investigación y todos aquellos elementos que estamos encontrando en la Huaca los estamos exhibiendo en este sitio, en este centro de interpretación, ¿no? Tal vez ese podría ser un trabajo, no para ahora, tal vez en los próximos meses, tal vez en algún momento podamos realizar alguna visita a estos sitios arqueológicos, ¿no? Grupos pequeños, tampoco pero para mí va a ser muy, muy grato el poder llevarlos a estas huacas, ¿no? Textiles, como respondiendo a tu pregunta, lo que hemos encontrado ha sido muchas redes con puntos diferentes, ¿no? Algunas eran utilizadas para pescar, otras eran utilizadas para otros fines. No especulamos, nosotros en arqueología nunca especulamos, ¿no? Algunas eran bolsas que recibían el nombre de chicras, que eran para depositar piedras, ¿no? Textiles hemos encontrado, no como en otras huacas de Lima, es por eso que indicaba de que los colores que ustedes vieron en esos textiles son de la cultura Lima, pero han sido encontradas en otras huacas de Lima, no en nuestra huaca. Pero estoy totalmente seguro que cuando los trabajos de investigación profundicen un poco más, estoy seguro que vamos a encontrar, porque lo que hemos encontrado muchos son sacrificios humanos. Hemos encontrado cestas de este tamaño, ¿no? Y dentro de ella hemos encontrado los 2 piececitos de un niño, ¿no? Entonces esos hemos encontrado mucho, que también va a ser un trabajo interesante el poder averiguar, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Sí, Hola, creo que Luis. Carlos desea hacer alguna consulta. Adelante, Carlos. Hola, buenas tardes. Señor Augusto y Luis, mucho gusto. Acabo de subir en el WhatsApp del grupo de Iconografía Chalaca una foto de un manto que han encontrado en la isla San Lorenzo. Eso nos lo comentó la señora Mapi, María Pía,
Fortunic, no sé si la llega a conocer, ella estaba investigando esa cosa, entonces nos dice que en el Club Regatas Unión está expuesto este manto completo y acabo de subir la foto. Y otra consulta era, así como los cuchimilcos es un muñeco característico de Chancay, ¿se podría decir que los pitipitis sería algo característico de la cultura lima relacionado al Callao? O sea, usar el nombre pitipiti como si fueran los pobladores, pero pertenecientes a Lima, pues, ¿no? O sea, Y bueno, dos cositas. Primero, sí, claro que conocemos a Mapi Fortunic, una muy querida amiga investigadora. El textil encontrado en la isla San Lorenzo, por si acaso, también es un textil el más grande encontrado hasta el momento en el Perú. No recuerdo la dimensión, pero sí sé que es el más grande encontrado en el Perú, y el que se exhibe, por si acaso, en el Regatas es una copia. Ah, claro, porque está ahí nomás a la vista, Sí, sí, es como una copia. decoración. El original está en el Museo de Pueblo Libre, en uno de los depósitos del Museo de Pueblo Libre. Es una pena nuevamente de que ese manto no se puede exhibir en un museo regional que ya necesitamos aquí en el Callao, ¿no? Pero sí, y a ver, son unos personajes como estos, más o menos los que exhibe el manto. Son unos personajes como este que está aquí en la parte de abajo, más o menos, no digo que sean exactos, ¿no? Pero son una serie de personajes con esas mismas manos, por cierto. Por ejemplo, las manos son idénticas, ¿no? El personaje sí es un poco más cuadrado, por decirlo de alguna manera, y es el manto más grande encontrado en el Perú, más grande en relación a extensión, ¿no? Y mire, sobre la pregunta de los pitipiti, Cuchimilco es un nombre que se le da a la cerámica, ¿no? Pitipiti era un nombre que se le dio a una aldea de pescadores, ¿no? Entonces, no sé si sería adecuado, tal vez podamos usar el nombre Pitipiti como algo característico, sí, pero asemejarlo como un Cuchimilco, no. Pero lo que yo sí podría invitarlos a una reflexión. Ahora, pero perdón, una cosita. Ustedes como artesanos, ustedes como peruanos, pueden apropiarse de cualquiera de estos elementos sin pedirle permiso a nadie, ¿no? Y recrearlo según lo que ustedes consideran. Por ejemplo, nosotros le dimos este diseño de la parte de abajo a los alumnos de este colegio, a estos 3 colegios del Callao, todos colegios nacionales, y los chiquitos cada uno agarró un elemento diferente. Los posavasos, por ejemplo, eran con este personaje de acá, ¿no? Y los polos tenían otro personaje. Los polos tenían este personaje de acá, ¿no? Claro. Entonces, pero sí, es más, tal vez sí, imagine, acá ya lo ven un poquito más estilizado, por ejemplo, en la parte de arriba, ¿no? Es como, por ejemplo, yo hago cerámica. Si yo hago una máscara, que es una alegoría porque no hay ninguna máscara física ni algo, ¿no? Entonces, si yo pongo una máscara y digo Cultura Lima, no relaciona al Callao. En cambio, si yo pongo máscara de personaje pitipiti relacionados al Callao o Cultura Lima o algo así, o la Cultura Lima del Callao, pero sobresaltando el pitipiti, como decir Juchimilco, ¿no? Entonces uno dice Juchimilco, Chancay. Si uno dice pitipiti, a acostumbrar a la gente. Pero los pitipiti no tienen una relación directa con la cultura lima, ¿eh? Es decir, los pitipiti era una aldea de pescadores encontradas. Es más, los pitipiti no pueden. Históricamente sería incorrecto asociar a los pitipiti con la cultura lima, porque recuerde usted que la cultura lima se desarrolló hasta el año 700. ¿No? Y los pitipiti, las manifestaciones que tenemos de ellos son con escritos de los españoles, estamos hablando 1500.
Es decir, estamos hablando de 700 años de diferencia. Entonces sería incorrecto históricamente hablar, asociar Piti-Piti. Perdón, para eso estamos nosotros, es decir, su idea me parece extraordinaria, me parecería interesante el tener tal vez en alguna cerámica este elemento, y para eso les estaba indicando de que estamos nosotros en el Ministerio de Cultura para poder orientar y poder centralizar. Es decir, yo estoy seguro que usted ya entendió perfectamente que decir Piti Piti, Cultura Lima, no va. No es lo mismo, claro, es como decir Nazca y Paracas, que son el mismo lugar, pero son diferentes épocas. Así es. Ah, ya. Gracias por el aclarado. Estamos hablando por fechas. La cultura Lima se desarrolló o existió hasta el año 700. Yeah. La referencia que nosotros tenemos de los Piti-Piti es con los españoles. Estamos hablando de 1500. Entonces, no tienen nada que ver. Uno con el otro. Y de ellos no quedan ni rastros porque se lo llevó el mar. Así es. Gracias por la aclaración. No, qué ocurrencia. Augusto, acá tenemos otra consulta. Nos dice el señor Víctor Soto que ellos son artesanos en peletería, trabajan diferentes tipos de pieles y cueros. Querían saber si alguna recomendación de cómo reflejar la iconografía del Callao en sus productos. Por el momento están desarrollando llaveros, pantuflas, carteras, peluches, todo a base de piel y cuero vacuno. Quizás de pronto para mí se me ocurre que en las carteras podrían poner cierta iconografía de las culebras entrelazadas o el motivo interlocking, ¿no? Amigo, esto que está aquí, Luis y al amigo de peletería, esto que está aquí podría ser el sello distintivo de sus sandalias. Esto que está acá, este dibujito que está acá, mire, ¿no? O quiere algo más, este que está acá, mire, este que está acá. Yo le voy a pasar estas diapositivas a Luis para que se las haga llegar a ustedes. Por eso les digo, en algún momento, nosotros como Ministerio de Cultura podríamos coordinar alguna visita a determinados sitios arqueológicos para que vean el Huaco en vivo y en directo. ¿No? Pero esto que está acá, amigo mío, podría, así como todas las empresas ponen ahí Nike, Fila, su logotipo, su cocodrilito, su hombre jugando gol, este podría ser el logotipo, ¿no? Y usted indica, esta es una sandalia hecha con un diseño de la cultura Lima, ¿no? Y un cerámico encontrado en el Callao, ¿no? Esto, por ejemplo, podría ser algo lindo para sus llaveros, para sus sandalias. Ahí, amigo, páseme su dato, por favor, ¿no? Luego, a ver, esta que está acá, por ejemplo, mire, ¿no? O esta que está acá. Entonces, yo creo que, o las olas, si quieren. Las olas, sí. Las olas, claro. En fin, sí. Y como le vuelvo a repetir, para usar esto no hay que pedirle permiso a nadie. Lo que sí les recomendaría, y sobre todo, repito, mi correo es, el correo de la DDC Callao es callao@cultura.go.p. Ahí intercambiamos, manden ustedes sus diseños, sus ideas, y le explicaremos, esto va, esto no va, y si no va, le explico, ¿no? Así como al amigo anterior que le dije, Piti Piti y Lima no, y le explico por qué, y él ya entendió y se da clara cuenta de que si lo hace podría ser un error histórico imperdonable, ¿no? Exacto, ese es nuestro correo, el que acaba de poner Luis, ¿no? Ese tipo de cosas las podemos nosotros aclarar, ¿no? Para eso estamos, y va a ser grato realmente poder trabajar y ayudarlos en sus temas. ¿Alguna pregunta más, Luis? Sí, buenas. ¿Alguna prevención más? Salud. Bueno, Luis,
Hola Luis, no sé si me escuchas. Hola Luis, ¿me escuchas? Sí, Augusto, parece que tenemos interferencia. De todos modos, reitero mi agradecimiento y de hecho, gracias por la invitación o el compromiso que queremos asumir con relación a las visitas a los sitios arqueológicos del Callao. Vamos a ir coordinando, ver que esta situación de la sanitaria que estamos padeciendo se revierta y poder programar una visita a las zonas arqueológicas y a los principales motivos históricos que tenemos aquí en el Callao. Asimismo, vamos a ir coordinando para que un Rural Maqui regional se concrete. Vamos encaminando, ¿no? Como hemos venido haciéndolo, aunando esfuerzos y que esto llegue a la realidad y sobre todo en beneficio y poder que los artesanos se visualicen, ¿no? Que visualicen sus productos a un público que está ya no por conocerlos, ¿no? Ese sería palabras. Reitero mi agradecimiento y muy especial a cada uno de los artesanos por el interés que tienen de participar en estos talleres, ¿no? Hasta la próxima. Y bueno, seguir siempre en contacto. Justamente ya les voy apenas me compartan la información, se los seguiré de transmitir a cada uno de ellos, ¿no? Muchas gracias, Augusto. No, perfecto, muchas gracias y hasta cuando ustedes quieran, nos vemos.